Bienvenido a nuestros programas Revistas en la Red. Aquí Irit Green con Adam Levy. Hola Irit. Hoy hablaremos de los judíos de Irán. Irán no parece el candidato más adecuado para alojar la comunidad judía más numerosa de todo el mundo islámico. Después de todo, es un país gobernado por un régimen fundamentalista cuyo presidente ha amenazado con destruir Israel y que de vez en cuando se permite la osadía de negar la verdad histórica del Holocausto. Pero a pesar de todo esto, Irán tiene una población judía estimada en 25.000 personas. Y uno se pregunta, Irit, ¿qué clase de vida llevarán estos judíos iraníes y cómo podrán reconciliar sus dos identidades? Y sobre todo, ¿por qué han escogido seguir en un país que desde un punto de vista del extranjero parece cada día menos hospitalario para alguien que sencillamente no es musulmán? La historia en parte tiene la respuesta a esa pregunta. Los judíos han vivido en Irán durante más de 2.700 años y durante ese tiempo han sobrevivido a diversos intentos de convertirles a la fuerza, de propaganda antisemita y de humillantes reglamentos relacionados con el vestido. También han sido perseguidos económica y legalmente. Pero hubo también, Irit, remansos de paz en los que floreció la vida judía, como fueron los años del prooccidental Shah Mohammad Reza Pahlavi, que reinó hasta que en los años 70, 1970, en la década de los 70, el islamismo asaltó el poder. Por entonces, unos 100.000 judíos vivían allí y en su mayoría abandonaron el país tras la toma del poder de Jomeini. A lo largo de estos altibajos de fortuna, los judíos iraníes han aprendido una cosa. La opresión no importa de su grado de tiranía. Son líderes temporales. Luego las cosas tiendan a volver a la normalidad. Por razones como esa, según dice George Hornian, un activista judío de Los Ángeles, los judíos de Irán tiendan a pensar que el antisemitismo y la política anti-Israel actual es una cosa temporal. Hornian dice: los judíos iraníes saben que el actual gobierno tiránico se desvanecerá un día, pero que Israel permanecerá siempre. Hornian, que dirige una revista para judíos de Irán, inmigrantes de los Estados Unidos, dijo: nosotros tenemos que ver las cosas bajo esa luz. Nueva perspectiva más optimista. Para muchos judíos iraníes, la situación actual es parecida a la de la calma que precede a las tormentas. Eso piensa Frank Nickbach, antiguo director del Consejo de las Organizaciones Judías Iraníes en América, que añade: hay que tener en cuenta que es difícil decirle a alguien cuya familia lleva en el país más de 2.000 años que salga de ahí. Y ello a pesar de que ha habido un resurgir grandísimo del antisemitismo durante la pasada década. En 1999, 13 judíos iraníes fueron acusados de espiar para Israel y 10 de ellos fueron encarcelados, aunque fueron dejados en libertad en 2002, incidente que conmovió a toda la comunidad judía del país. También en otros sentidos es muy difícil la situación de los judíos en Irán, porque la propaganda antisemita aumenta. Además, a los judíos se les ha privado de algunos derechos civiles, como el de prestar testimonio en una corte de justicia o de la posibilidad de ostentar una institución pública superior a la de un musulmán. Las cosas han ido tan mal que las pasadas semanas se habló de que el gobierno iraní estaba considerando promulgar una ley
mediante la cual se obligaría a los judíos a vestir de una manera determinada para que el público pudiera detectarlos con facilidad. Afortunadamente, todo esto fue un bulo. Para convivir con esta falta de libertad, los judíos de Irán han aprendido a distinguir entre su vida pública y su vida privada. Paciencia y barajar, eso es lo que se impone. Saber estar callados y ser maleables. Para estar seguro, debes esconder tus sentimientos, explica Nick Baquet, y añade que hay que mantener un perfil bajo y tratar de aceptar cuando procede del gobierno. Aronian dice a su vez que muchos judíos han comenzado a creer en su propia inferioridad y a la superioridad de la mayoría islámica. Muchos judíos iraníes de gira por el extranjero, por pertenecer a algún grupo artístico, se comportan como si fueran musulmanes y se niegan a hacer honor a la bandera de Israel o a cualquier cosa que guarde relación con el sionismo. Los miembros de la comunidad judía colocan las mesuzot en la parte de adentro de las puertas y no en el exterior, pero lo que pasa en el interior de esas casas ya es otra historia. De hecho, las prácticas religiosas judías se han fortalecido en los últimos años en Irán y se han hecho más religiosos, según ha confirmado Boya Dayanim, presidente de una organización americana judía que ha dado el nombre de 13 sinagogas activas en este país, un hospital judío y algunas escuelas judías. Nikbat atribuye a este renacimiento de la religiosidad a la tendencia general iraní hacia el extremismo religioso. Pero en cualquier caso, practicar libremente el judaísmo se ha hecho más difícil. Las leyes estatales obligan a las escuelas a permanecer abiertas los sábados y especifica que las lecciones de hebreo no están permitidas fuera de las horas de rezo. Además, el director de los centros ha de ser siempre un musulmán, toda vez que un judío debe ocupar siempre puestos subordinados. Además, los libros de rezos deben estar impresos en la lengua del país, el farsi, en lugar del hebreo, lo que se hace para poder controlar más fácilmente qué es lo que se enseña en los centros. Pero en numerosas ocasiones los judíos iraníes se sienten contrariados cuando oyen acerca de la asimilación de los judíos en otros países y el enorme número de divorcios, y oyen hablar de la inseguridad en Israel, todo lo cual les hace preferir seguir en Irán. Además, hay otro problema para la emigración de los judíos persas. Muchos son demasiado viejos o están demasiado enfermos. Los judíos del mundo están dispuestos a ayudar y les dicen: amigos judíos de Irán, si queréis salir del país, estamos dispuestos a ayudarles. Esto es todo. Lo demás depende de su voluntad de hacerlo. Bueno, la verdad que pobre gente, lo Sí. tiene que estar pasando. Ya ha habido otras historias de rescate en países árabes, pero esta gente, la verdad que difícil. Sí. No se lo creen algunos y los mayores no quieren empezar vida nueva. Se sacó en los años 90 bastante. Tenemos a través algunos de oyentes en América. Irán. Sí, sí. A ver, Fíjate. si nos escuchan, Bueno, les que sigan invitamos a que se y les a que se mandamos vayan. un abrazo y que intentan salir de ahí para unirnos juntos todos en un país. Ya sabéis dónde. Bueno, hasta otro programa de Revistas en la Red. Aquí Rit Green con Adam Levy. Hasta pronto, Irit. Adiós.